¿Cuáles son las debilidades de la economía china de cara a la cumbre con el presidente Trump? Hoy vamos a hablar de una idea que se repite constantemente, una China con una economía fuerte, imparable, casi inmune a los riesgos que están debilitando las economías globales. Sin embargo, los datos reales lo que muestran es un entorno mucho más complejo del que la narrativa antioccidental muestra. Vamos a hablar de las debilidades de China de cara a una cumbre histórica. Acompáñame. Por supuesto que China es una economía maravillosa, gigantesca, una potencia clarísima. Pero una cosa es ser grande y otra muy distinta es ser sólida, equilibrada e inmune. Y se nos intenta vender desde la narrativa antioccidental que China es una especie de, de gigante, Superman, tipo absolutamente héroe total que no tiene ninguna debilidad y cuyas debilidades, si es que las tiene, son irrelevantes. No es el caso y vamos a hablar de ellas simplemente para que tengas en contexto por qué esta cumbre con el presidente Trump es tan importante para los dos. Esto es clave. Cuando uno analiza los datos, se encuentra una economía, la China, en la que hay muchas más sombras de las que nos cuentan los medios de comunicación. China no solamente no es una economía sin problemas, sino que tiene problemas acumulados y la inmensa mayoría de ellos generados por la planificación central. Porque existe una especie de narrativa también repetida con mucha frecuencia que China va muy bien porque tiene planificación central y tiene un gobierno que tiene un plan a largo plazo. Eso no es una ventaja, eso es una desventaja. Y muchas de sus debilidades, desde el exceso de capacidad, la bajísima renta disponible de los ciudadanos, los salarios muy bajos y el problemón de la burbuja inmobiliaria y de los enormes problemas de excesos en muchos sectores, todos esos vienen de planificación central. Vamos a empezar por lo básico. Lo básico es el crecimiento económico. Todo el mundo habla de una economía que crece de una manera muy potente, 4,9, 4,8%, perfecto. Nadie pone en duda esas cifras. Un momento, mucha gente pone en duda las cifras de crecimiento económico de China. Para empezar, es sorprendente que la economía china siempre cumpla los objetivos que lanza el gobierno de China cada año en el Producto Interior Bruto. También es sorprendente que ese Producto Interior Bruto esté creciendo de tal manera sin que tenga un reflejo en lo que es la renta per cápita, los salarios reales netos de los ciudadanos y en la renta disponible. Es más, también es sorprendente que ese crecimiento tan espectacular venga siempre con ninguna revisión, porque todos veis cada día en los medios de comunicación cómo se revisan los datos del Producto Interior Bruto de todos los países. Sin embargo, parece que en China se da el dato del Producto Interior Bruto del año, está garantizado y no se cambia, no se varía, no se revisa. Bueno, esos son elementos que han llevado a que mucha gente y muchos estudios nos muestren que el crecimiento real de la economía de China es significativamente inferior a esas cifras de 4,5-5% que estamos viendo. Lo muestran también, en cualquier caso, incluso si aceptas la cifra de Producto Interior Bruto, que es una cifra tan agregada que no explica nada real sobre la economía. ¿Qué es lo que ves? Que en la inversión productiva, en el consumo, pues efectivamente la historia es muy diferente. Algo que podéis ver también con aquellos países que lo que hacen es dopar el Producto Interior Bruto. En cualquier caso, lo primero que sabemos es que el crecimiento se está desacelerando y de manera significativa y que cada vez ese crecimiento requiere más unidades de deuda. Se habla mucho de la deuda de Estados Unidos, se habla mucho de la deuda de los países desarrollados y no se habla, por ejemplo, de la deuda de China cuando el problema de deuda de China es muy significativo. La razón porque la deuda de China, como se publica la deuda pública sin incluir la de las empresas
públicas estatales, ¿qué es lo que ocurre? Que la deuda pública aparece como relativamente baja. Sin embargo, cuando ves la deuda total, es muy elevada. Estamos hablando de más del 300% del Producto Interior Bruto, liderado por esas empresas estatales que no solamente no son un motor de crecimiento, sino que son una rémora del pasado. Por supuesto, China ya no crece al ritmo que alimentó durante décadas la narrativa del milagro. Y además esta desaceleración viene con más requerimiento de deuda. Es decir, si antes China crecía y necesitaba menos unidades de deuda para generar la cantidad de Producto Interior Bruto que genera ahora mismo, ahora por cada unidad de Producto Interior Bruto necesita prácticamente el triple que hace 20 años. Esta desaceleración, reconocida por el propio gobierno chino, por supuesto, coincide además con problemas persistentes. No son cuestiones coyunturales de consumo débil, sector inmobiliario en un ajuste prolongado y un menor empuje de la inversión privada, que es un elemento clave para el crecimiento. Incluso si miramos el dato oficial, las expectativas de crecimiento que se mueven entre el 4,5 y el 5% es el más bajo fijado en décadas. Vuelvo a repetir, el gobierno fija, se consigue y no se revisa. Elementos que nos muestran que aunque aceptemos, vamos a hacerlo, vamos a aceptar la cifra oficial de crecimiento del Producto Interior Bruto sin problemas. Estupendo. Un gran problema es el desempleo juvenil. El desempleo juvenil se sitúa en el 17,7% en los últimos datos publicados por el Banco Mundial. Otros datos publican que la tasa oficial para jóvenes de 16 a 24 años, excluyendo estudiantes, se movió en torno al 16,1 y el 16,9%. Bien, estamos hablando de una cifra de desempleo juvenil brutal. Y esto no es un detalle menor. Una economía verdaderamente robusta no puede permitirse tener una tasa tan importante de desempleo entre los jóvenes, con unos jóvenes fuera del mercado laboral que, como habéis visto en un vídeo en este canal, algunos hasta pagan simplemente por tener la experiencia laboral y poder ponerlo en su currículum. Y esto es importante porque a la vez, claro, el capital humano de China es espectacular y el número de graduados universitarios sigue aumentando y la creación de empleo cualificado no acompaña. Y aquí hay un punto adicional muy importante. China ha suspendido la publicación de su indicador anterior de paro juvenil tras alcanzar el récord del 21,3% en junio del año 2025, lo cual alimenta todavía más dudas sobre la transparencia y los datos oficiales y la estadística. El segundo gran problema de China es la burbuja inmobiliaria. Estamos hablando de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia que está explotando en tiempo real. Sabemos la enorme dificultad que hay para absorber todo ese stock de vivienda creado en gigantescas ciudades fantasma, en desarrollos inmobiliarios completamente vacíos, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto reflejado en la prensa occidental vía los conglomerados de empresas inmobiliarias, etcétera, que han tenido que hacer impago de su deuda y que se han encontrado con graves problemas. Pero el problema de la burbuja inmobiliaria es mucho mayor. Es mucho mayor porque es un problema de stock y de flujo. Es decir, no solamente hay un gran problema de lo que no se vende, sino que la legislación china impide que los ciudadanos que quieren vender pongan sus viviendas a la venta si no tienen un permiso. Eso también está retrasando la absorción del stock. Y todo eso también nos muestra que se ha creado una burbuja inmobiliaria que, aunque se bajen los precios y los precios se están desplomando, la capacidad de los ciudadanos de adquirir y la capacidad de los ciudadanos de absorber esa burbuja es muy baja, porque incluso se habían construido ciudades completas cuyo objetivo era rellenarlas y, por supuesto, eso no ha ocurrido. No solamente es un problema de no poder comprarte una casa en donde quieres comprarla, sino que es un problema de que hay una gigantesca cantidad de casas en sitios donde nadie quiere vivir. Las ventas de vivienda nueva en 70 ciudades han caído
a finales de 2025, principios de 2026, entre un 53% y un 60% con respecto a los niveles del año 2021. Eso ya te dice todo. Además, los precios han bajado de manera muy significativa, pero ni siquiera con eso se ha mejorado la asequibilidad, la capacidad de los ciudadanos de comprar una vivienda. Incluso los que pueden comprar la vivienda tienen grandes problemas para encontrar crédito. ¿Por qué? Porque los salarios reales netos son bajísimos. Los precios han bajado un 11,9% en vivienda nueva y un 20,2% en vivienda de segunda mano desde el pico de 2021. Lo que muestra es que no es suficiente y que aunque fuese una cuestión de precio, hay un enorme stock de vivienda en sitios donde nadie quiere vivir. No estamos, por lo tanto, ante un simple enfriamiento. Una reducción de ese calibre desde el año 2021 muestra que estamos viviendo el estallido gradual de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia, muy superior con respecto al Producto Interior Bruto que la de Estados Unidos, la de España, la de Suecia o la de tantos otros países. Para que te hagas una idea, junto lo que es el sector construcción e inmobiliario pesaban más del 22% del Producto Interior Bruto en el pico de la burbuja inmobiliaria. En el caso de otros países no llegaba al 12%. Los datos de S&P Global muestran que para 2026 las ventas primarias inmobiliarias en China podrían bajar otro 10 o 14% en 2026, mucho peor de lo que se esperaba previamente. Se esperaba que en el año 2026 ya hubiese una estabilización y sin embargo, nada, lo que está ocurriendo es otro bajón. Es importante entender el factor del empleo, de la productividad y de lo que le da competitividad a China. Lo que le da competitividad a China es una fuerza laboral con una enorme fortaleza en cuanto a capital humano, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a compromiso, etcétera. Y lo que le da también fortaleza es el hecho de que esa fuerza laboral tiene salarios muy inferiores a los de sus pares. Es verdad que China es una economía que crece mucho, pero claro, los salarios medios de los ciudadanos chinos son 5 y 6 veces inferiores, por ejemplo, a los de Estados Unidos. Es decir, es una economía que crece mucho, pero en donde los salarios no crecen. Eso es claramente una señal de debilidad que lleva a que el consumo también sea débil. Cuando una economía es fuerte, lo que tiene es un consumo potente y el consumo interno mitiga los efectos de los shocks externos. En el caso de China, ese no es un factor con el que se pueda contar. El gasto de los hogares, según el Banco Mundial, sigue siendo muy bajo por un mercado laboral que no solamente es blando por el deterioro del mercado de la vivienda y por las expectativas de ingresos débiles, sino que también es blando porque la oferta de empleo es muy superior a la demanda. Entre julio y octubre de 2025, las ventas minoristas crecieron menos del 0,06%. Estamos hablando de crecimientos que en el segundo trimestre fueron del 0,2%. Lo que estamos hablando es que incluso con gigantescos mal llamados estímulos, el consumo continúa perdiendo fortaleza. Los hogares chinos tienen una tasa de ahorro elevada y muchos piensan que lo que tienen que hacer es usar esa tasa de ahorro para consumir. Pero la filosofía y la mentalidad del ciudadano chino no le permite hacer eso. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la seguridad social de China es tu familia. Entre otras cosas porque tener un ahorro bastante elevado es esencial para poder sobrevivir en un entorno en el que los derechos laborales y la flexibilidad que hay en el sistema pues es tan diferente a la que conocemos en los países capitalistas del libre mercado que lo que nos encontramos es que en realidad los trabajadores y las familias no solamente no consumen porque sean cautos, sino que no consumen porque no se lo pueden permitir. Otro factor relevante es el de la presión desinflacionista. Efectivamente, que los precios no suban no es una mala cosa, especialmente cuando los salarios de los ciudadanos chinos son bajos. Pero lo que no podemos olvidar es que cuando tienes un entorno en general desinflacionista, lo que está reflejando es una debilidad también relevante en cuanto a la demanda y un exceso de oferta generalizado.
En los primeros 11-12 meses de 2025, el IPC, lo que es el índice de precios al consumo, ha sido prácticamente cero o cayendo. Y eso es muy importante porque la inflación subyacente es prácticamente inexistente, 0,7%. Tener poca inflación no es una mala cosa. Tener poca inflación porque no se consume, porque no se invierte y porque hay exceso de capacidad, sí es un problema. El índice de precios de producción lleva más de 3 años en caída y ha continuado retrocediendo, lo cual demuestra que las empresas industriales chinas tienen como única capacidad de competir y continuar creciendo la bajada de precios. Y eso se revierte después en menores salarios y también en mayores dificultades y mayores problemas en cuanto a un mercado laboral que sea más robusto. Además, en un entorno en el que la economía está sobreendeudada, más del 300% del Producto Interior Bruto, esa desinflación no solamente es negativa porque demuestra sobrecapacidad y porque demuestra falta de consumo y de demanda, sino que además esa desinflación lo que termina haciendo es mucho más difícil la recuperación de aquellas empresas y de aquellas familias más endeudadas. China depende demasiado de las exportaciones, pero esto no es solamente porque sea un gran líder exportador y porque tiene los mejores productos a los mejores precios, que no es una mala cosa. La razón por la que China depende de las exportaciones es por el gravísimo problema de capital circulante que tienen las empresas exportadoras. Es decir, producen mucho más de lo que se va a consumir, saben que no lo van a poder vender y por lo tanto no tienen poder de precio a la hora de vender en el extranjero porque tienen que vender en el extranjero simplemente para no quebrar con los costes de mantenimiento de la actividad. Es verdad que las exportaciones siguen siendo muy robustas, pero también debemos entender que esas exportaciones no son en muchos casos exportaciones por liderazgo en valor añadido, sino exportaciones por necesidad para reducir los riesgos de acumulación de capital circulante. Exportar mucho no es que sea un problema, es una maravilla. El problema aparece cuando el consumo interno es tan débil que lo único que puedes hacer es exportar a cualquier precio. La inversión privada flojea y además una parte creciente de la cifra de crecimiento depende de vender fuera justo cuando hay más países que reaccionan tanto con aranceles como con controles, barreras. Porque claro, el otro problema del sistema exportador chino, que es muy potente, es que es un sistema que depende de que se le permita jugar con sus propias reglas a las empresas chinas exportadoras, mientras la economía china se mantiene en el top 10 de las economías que tiene más barreras al comercio legales, legislativas y también, por supuesto, arancelarias. Por lo tanto, la narrativa de una China inmune no resiste el contexto geopolítico actual y es importante entenderlo de cara a las negociaciones con Estados Unidos. China no se presenta con una posición de fortaleza, se presenta con una cantidad de debilidades relevantes a las que se le añade el factor energético, porque China tenía un factor de competitividad muy potente con salarios bajos, pero tiene otro factor de competitividad muy potente que es recibir petróleo y gas muy barato, prácticamente gratuito, de Irán, de Venezuela y también de Rusia. Irán y Venezuela han desaparecido del tablero y entonces con lo que se encuentra es que tiene que mitigar el efecto de la pérdida de los volúmenes de Irán y Venezuela comprando petróleo muchísimo más caro, pero no solamente muchísimo más caro al de Irán y Venezuela, que era prácticamente gratuito, sino muchísimo más caro al que aparece en las transacciones internacionales de otros operadores. Es muy importante entender que si una parte importante del crecimiento depende de inundar mercados exteriores con productos que necesitas vender sí o sí mientras aumentan las barreras comerciales internamente, las barreras legales, las barreras en cuanto a propiedad intelectual, etcétera, entonces la debilidad del modelo exportador aparece porque no es un modelo exportador por valor añadido, sino que es un modelo exportador por necesidad empírica. Y todo eso obviamente no significa que no vayan a seguir exportando, significa que no es una fortaleza competitiva ni mucho menos un arma contra sus adversarios o contra sus socios comerciales. El último elemento que es relevante es el de la deuda que hemos comentado brevemente y
en las salidas de capitales, que son dos grietas profundas. China tiene control de capitales y el fixing del yuan. El yuan no flota libremente como las monedas que conocéis. Y esto es muy relevante, ¿por qué? Porque las salidas de capitales son un problema significativo, si no, no tendrían control de capitales. El Banco Mundial señala que el fuerte superávit por cuenta corriente está más que compensado, y esto es un problema muy relevante, por salidas netas de capital impulsadas por la compra de activos en el exterior por parte de inversores chinos y por la reducción de tenencias de bonos chinos por parte de los inversores extranjeros. Es decir, no solamente sale capital de China hacia los activos del exterior, es que sale capital del exterior a activos chinos que se está reduciendo su posición. La deuda local es otro gran importante problema. ¿Por qué? Porque la deuda local se pagaba con mayores emisiones de deuda por parte de los inmobiliarios, porque se pagaba y se conseguían grandes ingresos fiscales gracias a la venta de suelo, pero cuando la burbuja inmobiliaria pincha, la deuda local se convierte en un riesgo no solamente estratégico, sino financiero. La deuda pública local dentro del balance ya supera el 38% del PIB, pero recordemos que el principal factor de ingresos, la burbuja inmobiliaria, se ha pinchado. Ese aumento de deuda, más de 15 puntos desde el año 2020, también es un factor de debilidad, porque no podemos olvidarnos del otro elemento de deuda que hablábamos. Toda esa cantidad de deuda que hay, deuda local, deuda pública, deuda de las empresas públicas y deuda de empresas privadas que estaban muy apalancadas al ciclo. Estamos hablando de más de un 300% del Producto Interior Bruto. Para una economía emergente eso es una brutalidad. Muchos me diréis, oye, ¿Japón tiene más? Claro, efectivamente, pero es que no tiene la misma calidad crediticia ni el mismo riesgo. Cuando se juntan todas estas piezas, el cuadro es claro. La posición de China no es la de un gigante todopoderoso y omnipotente que es capaz de conseguir lo que quiera porque tiene todas las armas en su mano. Las tierras raras, las exportaciones, la posición con Rusia, etcétera. Son factores de fortaleza, pero no son los únicos. En la narrativa se habla constantemente de las fortalezas de China, que las tiene, tecnología, etcétera, sino que se ignoran y se esconden deliberadamente las debilidades, dando una impresión al ciudadano medio de que China es una especie de potencia demoledora que va a acabar con todo y que puede acabar con el dólar porque le dé la gana, cuando tiene fixing y control de capitales, porque el yuan solamente se utiliza en un 4% de las transacciones globales, lo cual demuestra que ni las empresas exportadoras chinas quieren el yuan para sus transacciones. Y estos son datos empíricos. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. China tiene tamaño, tiene potencial, tiene capacidad industrial, tiene capital humano. Es una maravilla, es un país maravilloso. Pero el gran problema de China es la planificación central y el control político que asfixia la capacidad de que todos esos problemas se conviertan en oportunidades. En cualquier economía, cuando viene un pinchazo la burbuja inmobiliaria, cuando vienen problemas de este tipo, lo que ocurre es que la destrucción creativa y la entrada de distintos capitales, el movimiento que se genera en una economía de libre mercado capitalista, llevan a que se absorba, se mejore y se salga adelante. El problema de una política que lo que ha hecho ha sido introducir más intervención y más intervención es que está eliminando o por lo menos frenando de manera muy significativa la solución de sus problemas estructurales que ellos mismos reconocen. Cuando la gente te diga que China es una economía inmune y que tiene todas las armas en la negociación con Estados Unidos, simplemente recuerda estos factores: elevadísima deuda, consumo débil, inversión privada estancada, grandes dificultades para controlar los riesgos de capital circulante, enormes dificultades para mantener los precios en exportaciones porque necesitan exportar a toda costa, etcétera. Por supuesto que conocemos sus fortalezas, no vamos a negar sus fortalezas, si es todo el día lo que estáis escuchándolas, ¿no? Tecnología, potencia, muy importante, no lo olvidemos. Pero su talón de Aquiles es una moneda
que no tiene un sistema financiero transparente con seguridad jurídica y seguridad inversora y por lo tanto se utiliza muy poco y tiene muy poco poder de atracción de capital, y lo segundo, su debilidad energética que no puede solventar solamente con su socio Rusia. Por lo tanto, son dos factores relevantes que se añaden a la alta deuda, el alto problema de sobrecapacidad, el consumo débil, los salarios bajos y la inversión estancada. China sigue siendo una gran potencia, pero eso no significa que su economía sea invulnerable. Y, por lo tanto, confundir tamaño con fortaleza es uno de los errores políticos más típicos en el análisis económico. Pero lo relevante es que en esta negociación con Estados Unidos, los dos son conscientes de las fortalezas y las debilidades del otro. El que parece que no lo sabe es el ciudadano medio en los países occidentales al que le cuentan unas películas sobre China que no se las creen ni en Hollywood. Que no te engañen.